En el día de hoy, desde el portal TIN Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados de envío, hemos organizado esta jornada Hay vida después del marketing para redes sociales, el correo electrónico como el mejor aliado para la fidelización. Hoy tenemos compartiendo con nosotros su experiencia y sus conocimientos a Alfonso Pérez. Es diplomado en diseño gráfico en el IED de Madrid en 1998. Es socio fundador de IDEA LAN Social Limitada, que la marca es Tenvío, desde el año 1999 y es responsable siempre del proyecto de Tenvío, especialista en email marketing desde el año 2006 hasta ahora. Pues nada, no te robo más tiempo, Alfonso, y la jornada tuya. Bueno, pues gracias Paulino por la presentación y gracias por darnos la oportunidad de, de compartir este ratito con las personas que están conectadas y bueno, los que nos vean a futuro. Y bueno, pues como comentaba Paulino, efectivamente me llamo Alfonso y nada, soy responsable del proyecto de Te Envío. Nosotros somos especialistas, somos una empresa de Madrid, especialistas en email marketing. Desde el año 2006 que empezamos a trabajar con todo lo que es tecnología de correo electrónico. Y bueno, pues a través de nuestro aplicativo Te Envío, pues ofrecemos un servicio de email marketing a todos nuestros clientes. Aparte de utilizar la herramienta, bueno, pues tenemos asesoría y también lo que sería, somos especialistas en desarrollo e integración con grandes volúmenes y grandes clientes, aparte del pequeño, pero bueno, también grandes. Y nada, pues cualquier cosa que necesitéis, dudas que tengáis después de la presentación y después de la charla que os vamos a dar, pues dejaremos unos minutos para que podáis indagar. Esto es un mundo muy, muy amplio y entiendo que surgirán dudas, pero bueno, básicamente que sepáis que aquí estamos para cualquier cosa que necesitéis a futuro, ¿vale? Pues sin más dilación, cuando nos propusieron dar esta charla, contaros un poco, bueno, pues de qué va a ir la charla realmente, lo que es el pequeño webinar. Lo que vamos a hacer es intentar eh, poner en posición lo que sería el correo electrónico, el email marketing, en relación con a día de hoy, pues las redes sociales, que es un poco, bueno, pues lo que más aparentemente prospera y lo que, bueno, pues tiene un sentido comunicativo y de expansión grandísimo. Vamos a ponerlo en contexto, dónde está el correo electrónico en relación con las redes sociales y os vamos a contar cómo el correo electrónico finalmente va a ser el mejor aliado que vais a tener o que podéis tener si lo utilizáis correctamente para la fidelización de los clientes. Entonces, bueno, os paso un pequeño resumen aquí para que veáis. Vamos a hablar del contexto redes sociales y correo electrónico. Después hablaremos un poquito de cómo es el mejor canal para fidelizar lo que sería el correo electrónico, ¿vale? Hablaremos de estrategia, de cómo tenemos que hacer una buena estrategia de manera resumida. Las claves para la entregabilidad, esto es muy interesante porque, bueno, de alguna manera el correo electrónico no es sencillo de manejar, pero bueno, hay unas claves, unos puntos que si seguimos más o menos bien, conseguiremos que nuestro correo entregue bien, ¿no? Y luego un pequeño también esquema de lo que serían las buenas prácticas, es decir, qué es lo que debemos hacer o qué se considera como una buena práctica para poder llegar a esa entregabilidad, ¿no? De alguna manera son unos trucos que creo que os van a venir muy bien si os enfrentáis a campañas de correo electrónico masivas. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar a poner un poco en contexto lo que serían las redes sociales. Estos datos que os voy a mostrar no simplemente es, bueno, pues para que me imagino que muchos de vosotros ya sabéis o conocéis esta información, pero sí es cierto que es importante tener en cuenta que las redes sociales tienen un uso a día de hoy altísimo, ¿no? Estamos aquí, veis, por países más o menos, bueno, pues que de los 2.900 millones de usuarios en Asia, pues podemos pasar hasta en África, ¿no? Los 427 millones. Los países asiáticos, sí es cierto, son los más emergentes, los que más están haciendo utilización de redes sociales. Y bueno, simplemente como dato estadístico y para que tengáis en cuenta la cantidad de millones de usuarios que hay repartidos por el mundo, ¿no? Que son muchísimos. Bien, no solamente por países que utilizan redes sociales, sino también tenemos aquí una pequeña información eh, sobre cuáles son las redes sociales más utilizadas a día de hoy. Estamos viendo que en cabeza está, bueno, estos serían usuarios activos, ¿de acuerdo? No por uso, sino por actividad.
Tenemos a Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, aunque WhatsApp no se considera una red social, pero bueno, está ahí un poco introducida también en estos datos. TikTok, WeChat, bueno, pues como veréis, simplemente hay muchos millones de usuarios activos en estas redes sociales, ¿no? Vale, nada más que como dato informativo para poneros en ese contexto. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? En lo que hemos tratado, sin denostar a las redes sociales y lógicamente tienen un potencial altísimo, pero sí nosotros desde nuestro punto de vista de comunicación por correo electrónico y lo que importa o lo que el correo electrónico conlleva, sí es cierto que queremos que de alguna manera bajo nuestro prisma. Lógicamente, esto habría una discusión muy, muy amplia, pero bajo nuestro prisma, ¿cuáles son los puntos de manera corta más importantes o mejores de las redes sociales, los peores y los que no tenemos en cuenta, ¿no? Efectivamente, las redes sociales, como veis, tienen muchísima actividad. Es decir, esto es un dato muy positivo, lógicamente. Generan una alta participación, es decir, eh, es un dato que de alguna manera eh, eh, genera mucho valor, ¿no? A la hora de utilización de redes sociales. Tienen una gran capacidad de propagación, lógicamente. Cualquier información que publicamos, pues eh, se puede llegar a propagar de una manera muy, muy alta, ¿no? Y luego la rapidez, ¿no? Es decir, en cualquier comunicación que tú realizas, cualquier información que publicas de manera muy rápida puede llegar a muchos sitios. Esto nos puede venir muy bien a la hora de promocionar nuestra marca, a la hora de promocionar un producto. ¿De acuerdo? Y a la hora de utilizar las redes sociales como un canal para, pues eso, dar un servicio o un producto. Y muchas otras ventajas que las redes sociales tienen, que bueno, pues no queremos aquí entrar en este debate porque si no sería eterno, pero bueno, sí es cierto que son los puntos que nosotros vemos como más importantes y positivos sobre una red social. Bien. ¿Cuáles son las sombras, ¿no? De alguna manera que las redes sociales también tienen, ¿no? Simplemente por tenerlo en cuenta, ¿no? Esas sombras. La tecnología es propietaria. Ojo, esto es importante porque de alguna manera cuando utilizamos redes sociales tenemos que ser conscientes de que esto lo controla y lo dominan empresas privadas con sus intereses. De tal forma que, bueno, no tenemos una libertad absoluta. Nosotros publicamos un anuncio en Facebook, una campaña, y es la red social a través de sus algoritmos los que de alguna manera, bueno, pues van a fomentar o van a publicitar esa información en determinados sitios donde ellos consideran, ¿no? Eh, es una información bajo nuestro punto de vista, poco personal. Es decir, no vas directo a la persona, vas a un grupo de personas o a un grupo de audiencias, ¿no? Como ahora se le llama, de manera más marketingiana. Y bueno, pues para nosotros es un punto negativo dentro de lo que es la utilización de redes sociales, aunque bueno, no sucede nada, ¿no? Ahora veremos a ver un poco cómo el correo electrónico cubre esta opción, ¿no? Y luego también consideramos que es una información también muy volátil, ¿no? Incluso hay redes sociales, este Instagram y otras que incluso los contenidos los tienen por minutos, ¿no? O por segundos, ¿no? De tal manera que, bueno, o estás ahí o estás todo el día conectado o hay información que se te puede ir, ¿no? También existe una cierta, y en los últimos años lo estamos viendo, una cierta frustración por parte de muchísimos usuarios, entre ellos me considero yo uno, por lo cual la información nunca sabemos si es verídica o no, ¿no? Las famosas los clickbait, es esto, las noticias que te dicen una cosa pero luego no realmente no es verdad. Entonces genera un poco de duda, ¿no? Hay veces que muchas comunicaciones, promociones, ofertas siempre acaban siendo como dudosas. Y luego también es cierto que al final es agotador. Eh, Hay tanto donde elegir, hay tanto donde estar, hay tanto donde ver que cuando llevas una hora navegando, cuando uno es pues este pequeño punto negativo, ¿no? que le ponemos, llega a ser un poco cansado. Pero bueno, nada más que simplemente para poner en contexto estos puntos, aunque tiene otros muchos, igual que los positivos, creemos que es importante a la hora de asociarlo ahora con el correo electrónico. Bien, dicho esto de las redes sociales, hay un punto que mucha gente no tiene en cuenta cuando hablamos de marketing, de tecnología, cuando hablamos de comunicación, de promoción, parece, oye, que no hay otra cosa que no sean las redes sociales. Y tenemos que tener en cuenta que hay un gran público, ¿no? Habéis visto los números que hemos visto, hablábamos de millones, ¿no? Millones y millones y millones, billones de personas utilizando em, este tipo de comunicación. Pero bueno, no dejemos de pensar que hay muchísimas personas, no sabría deciros cuántas, pero hay muchísimas personas que no las utilizan. Y es ahí donde también el correo electrónico os puede echar una mano a cubrir estos huecos
bueno, pues a la hora de invertir, a la hora de hacer una campaña o de planificar una campaña, ¿no? Una promoción de un producto o servicio. Bien, dicho esto, para nosotros las redes sociales sí es cierto que son un canal de captación de suscriptores, contactos, lead, llamémoslo como queramos, pero sí es cierto que es una herramienta muy buena para determinado contenido y para determinada eh, información para captar contactos, ¿no? Y aquí es donde nosotros hablábamos de, hay vida después de las redes sociales, es decir, esto es un mundo tan extenso, tan complejo y a la vez tan maravilloso que hacemos un pequeño freno y decimos, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos ahora? Hemos captado el contacto, hemos conseguido la compra, hemos conseguido que se suscriba a nuestro evento, a nuestra newsletter. Hoy mismo estamos aquí en uno de ellos. ¿Y ahora qué sucede, no? ¿Hay vida? Pues sí, efectivamente hay vida y aquí es donde os vamos a enseñar lo que es la parte del correo electrónico que os puede ayudar a fidelizar a estos clientes y a mantenerlos, que es lo importante. Es muy importante captarlo, pero sobre todo mantenerlo y fidelizarlo. Bien, a la par que os estaba enseñando antes unos pequeños datos de uso de redes sociales, aquí hablamos de uso de correo electrónico, ¿no? Millones de usuarios en el mundo y la progresión más o menos que hay estimada para los próximos años. Como veréis, el correo electrónico parece una tecnología antigua. Sí es cierto que es muy antigua, porque bueno, pues a día de hoy con las velocidades en las cuales llevamos, se podría considerar un medio de comunicación antiguo, pero es un medio de comunicación muy constante, no tiene tantos altibajos y tiene una progresión a corto y medio plazo alcista, con lo cual sí es cierto que, como veis en esta gráfica, estos son datos extraídos de una web que se llama Statista y que, bueno, pues de alguna manera tienen una cierta fiabilidad. Y como veréis, pues existe una tendencia al alza en millones de usuarios que tienen correo electrónico. Bien, el correo electrónico tiene un gran alcance. Y fijaros este dato, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de cifras, hablamos de que Facebook tiene, por ejemplo, pues 2.900 millones de usuarios, que Instagram tiene 2 millones de usuarios aproximadamente, Twitter 556. Pero claro, tengamos en cuenta que correo electrónico a día de hoy, ¿no? En el año 2023 aproximadamente existen unos 4.371.000 cuentas activas. Pero ¿qué sucede? Que si comparamos uno con otro, nos daríamos cuenta de que dices, hombre, ganan por goleada las redes sociales, ¿no? Dices, son 2,9 más 2 más medio tal, pues supera ya los 5 millones, ¿no? De solamente Facebook, Instagram y Twitter, no contamos otras redes sociales. Pero sí es cierto que, bueno, cada correo electrónico se puede llegar a considerar que cada correo electrónico equivale a 5 usuarios o a 3 o a 2 usuarios de redes sociales. Yo mismo tengo 3 redes sociales, utilizo 3 redes sociales, pero solo tengo un correo electrónico. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que el uso del correo electrónico, que la utilización a día de hoy del correo electrónico tiene una importancia muy grande y que hay muchísimos usuarios que utilizan como cabecera de comunicación el correo electrónico, simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Eh, y nada, pasamos a ver cómo el correo electrónico es el mejor canal o puede ser el mejor canal para fidelizar a los clientes y aquí es donde vamos a enseñar un poco cómo este correo electrónico puede funcionar muy bien. Bien, vamos a daros una serie de datos eh, para que entendamos un poco cómo el correo nos puede ayudar, ¿no? El correo electrónico es personal. Cuando hablamos de que es personal, es cierto que nosotros cuando estamos en una red social, y perdonar que siempre compare con la red social, pero sí es cierto que mm, mm, creemos que de alguna manera las redes sociales tienen su misión, tienen sus partes buenas y nosotros como emisores de correo electrónico, de comunicación a través del correo electrónico, tenemos que dar valor a estos correos electrónicos comparándolo también con la red social para que veamos un poco las diferencias que tienen, no porque uno sea mejor que otro, sino simplemente por la utilidad que tienen. Y sí es cierto que el correo electrónico es personal, es decir, yo tengo mi correo electrónico y normalmente, psicológicamente, cuando me llega la información, la trato de manera como si me lo estuvieran mandando a mí personalmente. Estos son datos que extraemos también, esta información que os vamos a dar ahora son datos que extraemos de páginas web y empresas que se dedican al estudio de marketing. Y sí es cierto que bueno, pues son datos que no nos hemos inventado nosotros, están extraídos de fuentes bastante relevantes. Fijaros que aquí os ponemos que el 73% de los leads o suscriptores que captamos nunca se convierten. Ojo con esto, ¿no? Es decir,
más de la mitad de lo que nosotros conseguimos a través de, por ejemplo, una red social, no acaba convirtiendo, no acaba comprando, no acaba suscribiéndose, con lo cual tenemos que darle muchísimo valor a ese contacto que sí se suscribe, a esa persona que sí te rellena un formulario, que sí se apunta o que sí te compra. ¿Por qué? Porque eso es ahí donde, ya que nos ha costado tanto trabajo conseguir ese contacto, ahora es cuando tenemos que cuidarlo. Y es cierto que el correo electrónico es un elemento donde crea relaciones de valor. Es decir, yo me siento muy comunicado de manera personal, ¿no? Con el objetivo, efectivamente, de, como aquí impone, de acompañar durante su vida como cliente. Es decir, yo necesito el correo para tener este recorrido con este cliente, ¿no? Y es lo que, de alguna manera, tenemos que poner en valor. Bien. El correo electrónico entrega nuestro mensaje. Si es cierto que cuando nosotros publicamos un mensaje o una campaña en Twitter o en Facebook o en cualquier otra red social, la probabilidad de que a mí me llegue es relativamente pequeña. Eh, a día de hoy se va mejorando cada vez más se mejora. Pero yo al correo, a la red social entro para, de una manera más lúdica, y al correo electrónico lo tengo siempre más presente. De esta forma, el mensaje, como aquí ponemos, efectivamente, es 45 veces más probable que se vea. ¿De acuerdo? Si yo mando un correo electrónico con un mensaje, seguramente tengamos casi el 50% de probabilidad de que se vea antes que en otro canal, ¿no? Como puede ser la red social. Dicho esto, el correo electrónico lógicamente impulsa las conversiones. De alguna manera, la probabilidad de que cuando yo mando una comunicación por correo electrónico se pueda llegar a un clic o a lanzarlo a una promoción, a una compra, es 6 veces más alta, ¿no? Que a través de una red social. ¿Vale? Con lo cual, esto hay que tenerlo muy en cuenta para darle este valor, que es lo que queremos nosotros de alguna manera, darle el valor al correo electrónico. Eh, esto siempre lo comentamos en las... No somos conscientes muchas veces de que el correo electrónico es una plataforma abierta. ¿Y esto qué quiere decir? El correo electrónico, de alguna manera, nadie lo controla. La tecnología que utiliza el correo electrónico es libre, de tal forma que cualquier empresa, por ejemplo Google, se puede montar un sistema de cuentas de correo electrónico. ¿Pero por qué lo puede hacer Google? Porque la tecnología es libre, al igual que lo puede hacer Microsoft o lo puede hacer cualquier otra compañía. Incluso nosotros mismos podríamos montar un servidor de correo electrónico y utilizar el correo electrónico. Y eso tiene una importancia grande por el siguiente dato que os vamos a presentar aquí. Y esto es un ejemplo para que tengamos en cuenta de la diferencia de utilizar tecnologías libres a utilizar tecnologías propietarias. Si yo monto una red social, como por ejemplo puede ser Instagram, ¿de acuerdo? Yo tengo el control, yo lo manejo, yo decido y de alguna manera yo puedo apagar un día un botón y toda la inversión que he hecho o todo el esfuerzo que yo he utilizado en esta red social se pierde. Os ponemos este ejemplo porque para nosotros fue muy relevante. Bueno, yo tengo ya una cierta edad y sí es cierto que para nosotros, muchos de vosotros seguramente no sepáis o nunca os haya sonado lo que es MySpace o algunos os suene, incluso algunos lo hayan vivido, como lo viví yo en su momento, ¿no? MySpace fue la primera, en teoría, gran red social que existió y todo el mundo quería estar en MySpace y MySpace, pues bueno, pues aquí ponemos estos datos, ¿no? El sitio de redes sociales más grande del mundo entre el año 2005 y 2008. Fijaros que nosotros arrancamos este envío con el año 2006. O sea, fijaros si MySpace estaba presente en esa época. En junio del 2006 superó a Google, ¿no? Google empezaba a arrancar en buscador como sitio web más visitado en el mundo. Entonces, si ahora buscáramos MySpace, diríamos, ¿dónde está MySpace? ¿No? Bueno, pues eso no dejó de ser una empresa que de alguna manera, bueno, pues por H o por B tuvo que cerrar y abandonó, pero por detrás de eso hubo muchísima inversión, muchísimos esfuerzos que se fueron de alguna manera, entre comillas, a la basura. Entonces, tengamos cuidado muchas veces cuando hablamos de comunicación, de marketing, de invertir dinero, de invertir recursos, en centralizarlo todo en en una sola carta, ¿no? En apostar todo en una sola carta. Y tengamos en cuenta que el correo electrónico sí es cierto que tiene un valor importante porque es tecnología que ha persistido durante muchísimos años y sigue persistiendo y tiene una importancia muy grande. Por eso, nuestro interés en ello, ¿no? En demostraros de aquí, en esta charla, y en contaros estos datos para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bien. Haciendo una pequeña comparativa, ya con esto terminamos. No es que sea una comparativa, no me gusta la palabra comparativa, pero sí, bueno, pues mostraros estos datos para que le deis valor a lo que serían las campañas de emailing o email marketing, ¿no? Más conocido como email marketing. Un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no?
El 72%, estos son estudios de marketing, el 72% de las personas que reciben promociones, ¿de acuerdo? Siempre prefieren recibirlas por email. Es decir, yo prefiero que a mí me manden un descuento por un email que verlo en una red social. Bueno, estos son datos que algunos dirían, oye, pues yo no. Pues bueno, también es cierto. Pero en general nos sentimos mucho más complacidos cuando nos llega ese descuento, esa promoción o esa información, ¿vale? Por correo electrónico. Sin embargo, pues a partir de las redes sociales, el 20% solamente de las personas que lo utilizan, bueno, pues acaban prefiriéndolo por redes sociales. El ratio de conversión, esto es un dato interesante, es del 6,05% aproximadamente en comparación con las redes sociales, que es el 1,9%. Es decir, bueno, sí es cierto que convertir, cuando alguien se te suscribe a un formulario y recibe información o tú le mandas una información y acaba suscribiéndose a una newsletter, sí es cierto que es más alto, ¿no? Del correo electrónico. Y bueno, para no aburriros mucho más con datos técnicos, os vamos a comentar el tema del open rate, que sería la tasa de apertura. Cuando nosotros mandamos una campaña por correo electrónico, pues aproximadamente, ¿no? Aunque esto, bueno, podríamos abrir un debate de horas con el tema de los porcentuales, pero bueno, aproximadamente lo que se considera como estándar es que un 22% de las personas a las cuales enviamos estos correos electrónicos suelen abrir el correo, ¿no? Y la probabilidad que tenemos de que alguien nos haga clic en un enlace, una vez que esto se ha abierto, ¿vale? Que este correo electrónico se ha abierto, suele ser alrededor de casi el 4% de las personas pueden hacer clic. Insisto que esto sería un debate muy grande porque claro, no es lo mismo una promoción, una super promoción donde este clic sube a otro. Está claro que en redes sociales sí es cierto que no existe el concepto de apertura ni de clic, más o menos es el engagement rate que le llaman, ¿no? Que es la probabilidad de que bueno, pues un usuario de una red social se te vincule a ti como cliente habitual, pues es mucho menor, ¿no? Es un 0,58%. Pero bueno, también es cierto que la red social tiene mucha más capacidad de propagación que lo que sería el correo electrónico, que no existe la propagación, no existe, ¿no? Pero bueno, son datos, no son comparativos, pero son datos importantes para tener en cuenta. El retorno de la inversión, sí es cierto que a día de hoy el correo electrónico, aunque bueno, estas tendencias están cambiando, cada euro que invertimos podemos retornar casi 380 aproximadamente, lógicamente, con lo cual es un medio de comunicación económico, sigue siendo económico, y bueno, pues la inversión que podemos hacer en estos medios de comunicación y promoción es relativamente, oye, bastante rentable. Sin embargo, bueno, pues la red social, sí es cierto que esto es como todo. A día de hoy funcionamos por pujas en muchas de ellas, con lo cual ya no controlas tampoco el coste, es un poquito peor, ¿no? A la hora de hacer una previsión o de decir, oye, he apostado 500 euros en una campaña y se me ha volado en 2 minutos, porque bueno, pues he tenido muchos competidores o mucha. Entonces, es una manera de promocionar bastante más agresiva y bastante más incontrolable lo que es el retorno de la inversión. Pero bueno, que al final se podría llegar a calcular. Bien. Em, Terminada esta parte en la cual, bueno, pues os hemos puesto un poco en contexto lo que es el correo electrónico a día de hoy, en el año 2023, a nivel de cantidades de usuarios, a nivel de qué información, cómo los usuarios de alguna manera porcentualmente aprecian el correo y hemos puesto en valor lo que es el correo electrónico a día de hoy, donde aparentemente puede ser un sistema de comunicación más anticuado. Vamos a ver un poco una estrategia, lo que son las estrategias de marketing para fidelizar clientes. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando de alguna manera hemos conseguido, a través de la potencia que tienen estas redes sociales, qué tenemos que hacer una vez que conseguimos estos suscriptores, lead, o cuál sería una estrategia correcta, ¿no? Porque, bueno, sí es cierto que una vez conseguidos, ahora tenemos que intentar de alguna manera fidelizar al cliente manteniéndolo como, pues eso, fiel, ¿no? La palabra fidelizar lo diría. Bien, nosotros lo hemos resumido de alguna manera en 8 puntos que vamos a ver muy rápido. Lógicamente esto, cada empresa, cada servicio, cada producto, cada finalidad, bueno, pues no es lo mismo una administración pública, lógicamente, pues que un e-commerce o que un comercio electrónico. La estrategia sería algo distinta. Pero bueno, como tratamos de alguna manera hacer un resumen que valiera para todos los campos, o la mayoría de campos, bueno, pues cada uno luego ya que se quede con la parte que más le puede llegar a interesar, pero bueno, vamos a ver estos 8 puntos de manera rápida. Lo primero de todo, y esto aunque parezca un poco de perogrullo, definir unos objetivos, es decir, no vale con tener una base de datos
No vale con montarte una comunicación muy bonita si no tenemos un objetivo. ¿Qué objetivo queremos, no? Entonces, bueno, pues de alguna manera, aunque no es una cosa, el objetivo sería vender, el objetivo sería promocionar la marca, el objetivo, bueno, pues esto, aunque parezca una tontería, nosotros con estos años de experiencia sí es cierto que, bueno, mucha gente se pone a mandar correos a diestro y siniestro, sin saber muy bien por qué y para qué, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queremos conseguir con el correo electrónico? Porque estamos utilizando, esto es como si nos dan una escopeta y oye, vete a cazar. Perdóname, pero tendrás que saber, no es lo mismo ir a por liebres que ir a por perdices. Seguramente no sea lo mismo. Bueno, pues esto es exactamente igual. De alguna manera, marcar este objetivo. Bien, como punto número dos, una vez que tenemos ya estos objetivos, una de las cosas más importantes que no solemos hacer es la construcción de una lista de suscriptores. No es lo mismo tener una base de datos con chicos de 18 o chicas de 18, 19, 20 años, que tener una base de datos, oye, pues de personas de alrededor de 50 años. No es lo mismo ser hombre que ser mujer, no es lo mismo que te hayan comprado que no te hayan comprado. Entonces, sí es cierto que construir estas listas, de alguna manera, siempre vamos a acertar. Si yo tengo una variedad de productos o de servicios diferente y construyo esas listas de manera coherente, pues de alguna manera voy a poder hacerlo, voy a poder disparar bien, ¿no? ¿Cómo podemos hacer estas listas? Bueno, pues efectivamente, aquí ponemos varios ejemplos, ¿no? Puedes hacerlos a través de formularios de suscripción, es decir, tener herramientas que te permitan estas suscripciones, a través de eventos. Una vez que tenemos un evento, oye, no todo es tecnología, no todo es, bueno, estas listas de suscriptores también las puedo hacer en físico. Puedo coger un papel y un lapicero, como se hacía antiguamente, y en un evento ir tomando datos, no pasaría nada, ¿no? Aprovechar estos sorteos, bueno, siempre intentar de alguna manera conseguir ese contacto o esa suscripción y construirnos esta lista y segmentarla de alguna manera de forma correcta. Que bueno, viene aquí a colación con el punto número 3, ¿no? Que es otro punto. Siempre hablamos de la segmentación en casi todos los ámbitos y bueno, pues aquí está especificado y lo hemos comentado hace un momento. Es decir, es fundamental esa segmentación, es fundamental, aunque nos parezca que no, tener bien catalogado nuestra base de datos. Hay veces que no podemos, hay veces que no sabemos o hay veces que no entendemos, pero bueno, el hecho de comunicar por correo electrónico nos va a dar una información estadística muy relevante. Es decir, personas que están interesadas en arte, personas que pudieran llegar a estar interesadas en promociones de verano. Con etiquetados, a través de herramientas, se puede llegar a etiquetar a personas y segmentar estas listas y categorizarlas para, os pongo un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos un cliente que, bueno, cada vez que envía, va etiquetando la actividad de estas personas, ¿no? Oye, pues han hecho clic en una obra de teatro. Bueno, pues les ponemos una etiqueta y esa etiqueta va a ser teatro. Bien, este etiquetado que estamos haciendo ya es una segmentación. De hecho, si mañana tenemos un evento donde de alguna manera hay que enviar información sobre una obra de teatro, pues a través del etiquetado iremos a un público mucho más concreto que tiene interés o cierto interés en este teatro. Entonces, la segmentación como una estrategia es clave, ¿no? ¿Vale? Vamos por la parte del contenido. Eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El contenido cuando se envía debe ser una especie de caramelo, donde lo bonito está en el envoltorio, ¿no? Y luego lo tienes que abrir. El correo electrónico, creo que es un error cuando el contenido no se trabaja bien. Tiene que ser atractivo, que tenga un cierto enganche, que de alguna manera no te lo cuenten todo, porque claro, si yo me lo cuentan todo y lo leo, pues a lo mejor ya no tengo acción, ¿no? Y ahora vais a ver en la parte de entregabilidad, que es muy interesante, cómo el gran error que tenemos cuando mandamos correos electrónicos y cuando mandamos campañas de email marketing es que no cuidamos ese contenido y no provocamos que haya una interacción. Y esto es clave. Entonces, hay que cuidar muy bien el contenido, la estrategia, ¿de acuerdo? Tenerlo, bueno, pues hacer ofertas muy puntuales. Aquí tendríamos también para hablar 4 horas. Pero bueno, vamos con el tiempo justo, así que vamos a continuar. Bien, diseño y personalización. Sí es cierto que el diseño muchas veces no lo tenemos tampoco en cuenta, no solo el contenido, sino, oye, que sea limpio, que sea claro, que el mensaje llegue de alguna manera fluida. Eso es importantísimo, ¿no? Y también, bueno, pues la utilización de plantillas que tengan una coherencia, que siempre cuando recibamos un correo, pues sepamos quién es. Oye, mira, pues es esta empresa. Estos son puntos que tenéis que tener en cuenta también. Y sobre todo, una parte importante es la personalización. Hablábamos antes de que uno de los factores importantes en el correo electrónico es la sensación que tenemos de que cuando alguien nos manda un correo que me lo están enviando a mí.
Pero muchas empresas no se dan cuenta de que cuando mandan emails genéricos, de alguna manera estamos quitándole valor al correo. Intentemos siempre que el mail sea lo más personal posible, porque cuando vais a decir, bueno, sí, hombre, ya sabemos que esto de manera automática podemos insertar el nombre de la persona y un campo que personalice, bien, pero está claro que, aunque parezca que no, cuanto más personal, cuanto más contenido me estéis enviando que parezca que es para mí, o cuanto más personal, mucho mejor, porque esa interacción la vamos a provocar seguro. Esto está demostrado estadísticamente. O sea, también nos estamos hablando muchas veces con conocimiento de causa, porque los análisis estadísticos que hacemos muchas veces para clientes demuestran, ¿no? Que esto es así. No sé si, bueno, os contaría un pequeño chascarrillo. Pero bueno, dentro de los contenidos, no sé si sois consumidores de centros comerciales. Muchas veces yo me preguntaba, ¿no? Antiguamente, oye, ¿por qué ponen un 2 por 1 cuando yo voy al mismo producto y dentro de 3 días tenemos la segunda unidad al 70%, ¿no? Entonces, bueno, porque hay personas que esos contenidos, ¿no? Esa personalización, cómo contamos esa información, aunque técnicamente es lo mismo, pero hay personas que de alguna manera esos contenidos y esa personalización le llega de una manera o de otra en función de cómo se lo cuentas, ¿no? Entonces hay que jugar a probar también. Bien, eh, muy importante la automatización y las secuencias de correo electrónico. Esto cada día se hace más, y es cierto que lo están haciendo empresas muy grandes, pero bueno, aunque no lo podamos, no tengamos capacidad, imaginemos, de poder o tener recursos para poder automatizar con grandes herramientas de automatización de marketing, de manera manual se puede hacer también. Es decir, si yo tengo un contacto que acabo de recibir porque lo he encontrado en una feria, bueno, pues que no cuesta nada enviarle un correo electrónico a los 3 días, dándole las gracias por la compra o pidiéndole una encuesta. Entonces, la parte de automatización y secuencias sí es cierto que es súper interesante para fidelizar o para tener a estos clientes más o menos sin ser muy, como decimos, cansinos ni pesados, pero sí es cierto que es importante mantener y con herramientas de automatización es cada día más fácil también, ¿no? Pero esto es muy importante tenerlo. Pruebas y análisis. Otro gran pecado capital que no hacemos y que es parte de la estrategia que es importantísimo. Es decir, oye, ¿por qué no miramos las estadísticas? ¿Por qué no miramos qué sucede con nuestras campañas? Es importante analizar, es importante buscar esas métricas, ¿no? Decir, ¿cuántas personas han hecho clic, no? Nosotros tenemos es una tontería, pero bueno, tenemos una opción que se llama zonas calientes, donde tú visualmente puedes ver un correo electrónico a través de unas pequeñas esferas de color rojo, donde visualmente puedes ver y de manera rápida dónde han hecho clic los clientes en un correo electrónico. Y tú dices, te sorprenderías, ¿no? Cómo una pequeña noticia que para ti era irrelevante y la pusiste abajo, un pequeño producto, una pequeña promoción, de repente a través de las zonas calientes puedes ver cómo crece, ¿no? Y cómo dices, ostras, qué pasada, ¿no? O sea, lo que yo pensaba que no valía, de repente toda mi base de datos está viéndolo. Es interesantísimo. Entonces, estoy cometiendo un error. Esto, si no se analiza, si no se hacen pruebas, de alguna manera estamos perdiendo muchas oportunidades. Y donde pensábamos que, oye, la tortilla de patata no era interesante, resulta que es lo más interesante para nuestros suscriptores, ¿no? O sigue siendo muy interesante esa tortilla de patata. Pues hoy aprovechemos esta información, con lo cual las pruebas y los análisis, una vez que realizamos estas campañas, son muy interesantes. Bien, el último punto es el más tedioso y donde, bueno, pues cada día, gracias bueno, pues a estos cursos que damos, webinars, etcétera, y tenemos más conciencia, ¿no? Que es la parte normativa. En la parte normativa es muy importante porque ahora vais a ver cómo la parte de entregabilidad, vamos a hablar un poquito de lo que sería cómo conseguir que nuestro correo electrónico llegue. Pero claro, hay una parte que es legal. Y esta parte legal tenemos que tenerla en cuenta. Yo no soy abogado, ni bueno, pues de alguna manera, sí es cierto que con esto nos pegamos todos los días, pero os lo voy a resumir de alguna manera. Solo podéis enviar correo electrónico a aquellas personas con las cuales o aquellos destinatarios que tenéis un consentimiento previo o habéis tenido una relación contractual. Es decir, si alguien me ha comprado, pues yo sí puedo mandarle una promoción relacionada con lo que le estoy vendiendo. Si me han dado ese consentimiento a través de un acepto, también tenerlo en cuenta. Es decir, aunque estamos en el año 2023 y hace 4 años era lo más habitual comprar una base de datos, que sepáis que es ilegal, que no se puede, no es que sea ilegal comprar la base de datos,
sino que no se puede enviar correo electrónico a destinatarios que no tengamos el consentimiento expreso. Y esto hay que ser muy serio y muy tácito. Lo ponemos como importancia en la estrategia. ¿Por qué? Porque claro, no vale estas empresas donde de alguna manera llega el responsable de marketing y dice, no, mira, muy fácil, montamos una campaña, compramos una base de datos de 2 millones de correos y vamos, a algún pájaro matamos. Sí, pero no es legal. Ojo, y luego esto nada más que genera, sinceramente os lo digo, problemas. Es decir, vendemos menos, pero con calidad y con consentimiento. Dicho esto, terminamos la parte de estrategia de email marketing, que se ha resumido en estos 8 puntos. Y vamos a hablar un poco de lo que yo creo que mucha gente os interesa, que es la parte de entregabilidad. Decir, oye, ¿cómo puedo hacer yo para que mi correo electrónico no me lo marquen en spam? ¿Cómo puedo hacer para que me entre en el buzón de entrega, que no me entre en la carpeta promociones? Bueno, pues vamos a contar un poquito cuáles son las claves de esta entregabilidad. No somos gurús, me refiero ahora, seguramente hay mucha gente aquí frustrada porque diga, oye, pensaba que me iban a dar la clave, ¿no? Pues no, o sea, la vamos a dar, pero vais a ver cómo es mucho de sentido común y de buena práctica. Bien, em, os vamos a poner un poquito en contexto. ¿Qué sucede con nuestros correos electrónicos? Esto tenéis que tenerlo en cuenta porque es importante que cuando hacemos números o cuando valoramos un poco una base de datos, cuando comunicamos por correo electrónico, estos son datos que no voy a entrar mucho en ello, pero sí es cierto que tengamos en cuenta que solamente el 84% de nuestro correo electrónico acaba llegando. ¿Acaba llegando dónde? ¿Al buzón de entrada? No. Acaba llegando a lo que sería el proveedor, al destinatario, es decir, a un Hotmail, a un Gmail, a un Yahoo, a un Corte Inglés, a lo que sea. ¿Vale? Ese 84% llega, el 12% se pierde. Se pierde por tecnología, por fallos en servidores, se considera que ese 12% acaba perdido. Y normalmente, si no eres muy mal emisor, el 4% se acaba considerando spam, siendo legítimo. Ojo, que esto es importante. Es decir, el correo electrónico que se considera spam y no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? Y ahora vais a ver por qué. Bien, ¿qué es la entregabilidad? Porque muchas veces no somos conscientes de lo que es la entregabilidad cuando hablamos del concepto de entregabilidad. Y es la suma de 3 elementos. Poder enviar, os podríais sorprender, ¿no? Porque no todo el mundo puede enviar correo electrónico de forma masiva y lo puede analizar. Para eso estamos nosotros, ¿de acuerdo? Empresas que os pueden facilitar herramientas y que os facilitan herramientas para poder hacer campañas de correo electrónico, porque no todo el mundo puede enviar. Y vas a decir, no, yo es que tengo mi Outlook montado y funciona de maravilla y yo mando a todo el mundo. Sí, pero no puedes enviar a la velocidad que enviamos nosotros, no puedes enviar con la tecnología de conocimiento estadístico que enviamos nosotros, ni puedes enviar con el volumen y periodicidad que enviamos nosotros. Normalmente casi todas las compañías limitan esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podrás enviar, pero seguramente casi a ciegas y con unos recursos mínimos. Bien, por eso es importante ponernos en valor también a las empresas que nos dedicamos a esto durante tanto tiempo y donde invertimos muchísimas horas para daros estas plataformas maravillosas de envío de correo electrónico. A esto hay que sumarle la capacidad de entregarlo en bandeja de entrada, que sí es cierto que esa capacidad de poder entregar ya no depende tanto del proveedor, que seríamos nosotros, que sí tenemos un peso importante, pero depende casi en un 80% de lo que vosotros hacéis, ¿de acuerdo? Es decir, y la suma de la habilidad de hacerlo constantemente, continuamente. De nada sirve enviar una campaña y que todo el mundo nos lea, ¿de acuerdo? Si luego al día siguiente ya no nos van a leer más. Y aquí hablamos del engaño. Tú puedes engañar a una persona una vez, decirle una cosa que aparentemente es y luego no lo es, pero no le puedes engañar 2 veces. Y en las campañas de email marketing se nota muchísimo, ¿de acuerdo? Cuando vendes un producto o cuando ofreces un servicio que luego realmente no lo es. Aquí es donde de alguna manera dices, bueno, pues es un correo personal, me está llegando a mí, yo lo leo, me siento engañado. Entonces, estos 3 elementos son los más importantes. Poder enviar, llegar a la bandeja de entrada y hacerlo continuamente. Eso es la clave de la entregabilidad. Es decir, perdón, eso es lo que definiríamos como entregabilidad. Bien, ¿y cuál es la clave? Y esto lo analizamos constantemente en la empresa, lo hablamos con montones de clientes y finalmente siempre funciona. Son estos 4 puntos. Podríamos desenglobarlos, expandirlos y hablar cada uno de ellos durante muchísimo tiempo, pero, perdonadme que tengo el tiempo justo, pero lo voy a resumir de una manera rápida. La clave de la entregabilidad sería el contenido, que es lo que enviamos, la reputación, que sería cómo nos portamos,
Esto es importante, ¿de acuerdo? Si somos malos, si somos buenos, si somos pesados, si no lo somos, si nuestros destinatarios se cansan de nosotros, si no, esto sería la reputación. La interacción, que la interacción en el fondo lo que es muy sencillo, es provocar, por eso os hablaba antes de la parte de personalización de correo. Si no hay interacción, no hay reputación, con lo cual hay que provocar la interacción. No os podéis imaginar la importancia que tiene que una persona reenvíe un correo. No os podéis imaginar la importancia que tiene. Gmail a día de hoy considera un reenvío como un valor muy importante porque es un contenido que se está reenviando o un clic o una apertura, ¿de acuerdo? Eso es súper importante para que nuestros correos entren en la bandeja de entrada. Y la autentificación, ¿de acuerdo? La autentificación básicamente es un tema técnico, es una parte que es importante a día de hoy, que es prácticamente obligatoria, que técnicamente nuestros correos electrónicos estén autentificados mediante tecnologías que están bueno, pues no son complicadas, pero son configuraciones que tenemos que hacer para que esos correos lleguen bien. No vale coger un correo electrónico de Gmail y ponernos a enviar. Hay que hacerlo a través de un correo propio, con unas pequeñas configuraciones que no son complejas, pero que se pueden hacer. Y esto cualquier proveedor os puede echar una mano. Nosotros lo hacemos habitualmente con nuestros clientes y no cuesta nada. Bien, buenas prácticas en email marketing. Voy a ir ya más rápido porque me queda el tiempo más o menos justito, unos minutos. Tener en cuenta una cosa que es muy importante. No vamos a tener más aperturas o clics por enviar más. Esto es un concepto que muchísimas personas no entienden. Hay que enviar lo que hay que enviar, no por enviar más. Vamos a tener más éxito y mejores estadísticas. No tendremos mejores resultados por tener los últimos avances tecnológicos. Es decir, aunque nos vendan el último avance, la última tecnología, la última integración, no vamos a tener mejores resultados por utilizar este tipo de herramientas, porque al final da igual, el que apunta somos nosotros, los que disparamos somos nosotros, ¿de acuerdo? Y solamente llegaremos a todos aplicando buenas prácticas. Las resumo y con esto terminamos y vamos paso a las preguntas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Tener una base de datos higiénica. Higiénica quiere decir libre de cuentas basura, cuentas inexistentes. Esto el proveedor, nosotros por ejemplo en nuestra herramienta lo hacemos e incluso con nuestros clientes que tienen bases de datos grandes solemos hacer intervenciones en bases de datos para higienizar estas bases de datos. No os podéis imaginar lo que le molesta a Hotmail que le enviéis un correo electrónico a una cuenta que no existe. Eso es lo peor que podéis hacer. Y esto influye en la reputación, influye en la entregabilidad e influye en muchísimas cosas a la hora de que el resto de personas sí reciban nuestro correo bien. Enviar solo al que puede y al que quiere recibir. Es decir, oye, no nos empecinemos en enviar a personas que, bueno, pues ya ni existen prácticamente o que no quieren recibir. Hay que facilitarles la baja, al contrario. Hay que facilitar que esas personas puedan darse de baja en cualquier momento si no quieren recibir, porque no os podéis imaginar lo malo que es que alguien nos marque un correo como spam. Descartar cuentas inexistentes, como os comentaba antes, lo que tiene un asterisco significa que te lo debe o te lo debería de hacer de alguna manera la herramienta que estáis utilizando o la herramienta de email marketing. Descartar cuentas inexistentes, descartar cuentas sin tipos de actividad a partir de aproximadamente unos 6 meses, descartar cuentas con buzones. Fijaros que estamos hablando de limpiar, 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 ¿vale? Siempre incrementar la interacción, aumentar la interacción, respetar el ciclo de vida del suscriptor, los que estéis más puestos en marketing. Sabréis que los suscriptores o los clientes tienen un ciclo de vida. Nadie nace y vive eternamente, todo el mundo nace y muere, pues con el ciclo de vida de un suscriptor o de un cliente pasa exactamente igual, con lo cual hay que respetarlo. Es decir, oye, entender que hay gente que ya no quiere saber más de nosotros y que ya nos compró en su momento y ahora mismo ya no tiene interés. Bueno, pues hay que respetarlo. Y en todo caso utilizar planes de recuperación, es decir, planes de alguna manera, decir, oye, si a estos destinatarios de alguna manera hemos estado, imaginemos, un periodo de 6 meses donde no hemos tenido ningún tipo de actividad, vamos a montar un plan de recuperación, vamos a hacerle una oferta maravillosa y a ver si conseguimos recuperarlo. ¿Que no lo conseguimos? Fuera. Como decía José Mota, las que entran por las que salen. Es decir, no pasa nada. Iremos captando contactos e iremos perdiendo contactos e interacción. Pero parte de ese flujo es lo que hará que la entregabilidad funcione y son las buenas prácticas. Creo recordar que ya está todo dicho. Me hubiera encantado estar con vosotros 2 horas más, pero sí es cierto que creo que tengo el tiempo limitado para dar paso a preguntas, Paulino, y perdóname si me he extendido en algunos minutos. Nada, no pasa nada, Alfonso. Vamos con las preguntas. Una pregunta que nos llega a través de redes sociales. Por ejemplo, dice, ¿Sí? uno de los miedos para cambiar de herramienta es la migración de datos de una aplicación a otra. ¿Cómo se puede hacer esto de forma segura?
Pues bueno, no es tan dramático. Básicamente nosotros cuando hacemos migraciones con clientes que vienen con de otras plataformas por motivos X, lo que solemos hacer es, se hace un pequeño análisis de cómo tienen esas bases de datos, que para nosotros es lo más importante, respetar las bajas, lógicamente, y sobre todo lo que más trabajo nos cuesta es que el sistema de bajas, llamémoslo, aunque no tiene por qué ser anglosajón, pero bueno, el sistema de bajas no europeo, ¿de acuerdo? Porque la normativa europea es mucho más restrictiva, está basado en listas y nosotros nos basamos en responsables legales, responsables del tratamiento, responsables de los datos y finalidades de comunicación. Entonces, bueno, se trataría de casar bien esas bajas por listas a bajas por responsables y finalidades, pero vamos, que no es nada traumático. Y a partir de ahí, luego, pues la comunicación se hace por HTML, con lo cual son migración de plantillas, es relativamente sencillo. O sea, no es un trauma ni es nada que conlleve meses de trabajo, sino que normalmente un cliente medio en unos días está migrado sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo más preocupante y lo más que hay que tener más cuidado es con el tema del respeto a la baja porque tiene implicaciones legales, ¿vale? Básicamente. Otra pregunta que nos llega ya a través de Sala y que Javier ha estado detrás también alguna vez respondiendo, Javier, dice, ¿cómo podemos hacer que nuestros correos no caigan en spam? Ya que el spam y el phishing muchas veces hace que no lleguemos al destinatario correcto. Vale, bueno, eso es la pregunta que yo creo que todos los clientes hacen. No hay una fórmula mágica, como os he comentado antes, para que una cuenta no llegue a spam. El control no lo tenemos nosotros, porque un filtro anti-spam lo que hace, básicamente un filtro anti-spam no deja de ser un programa, un software, que lo que hace es analizar técnicamente un contenido, una IP de envío, etcétera, etcétera, y decide de manera, bueno, pues con su inteligencia si ese correo entra en spam o no. Lógicamente tienes que tener un buen proveedor, una buena reputación, un buen comportamiento, pero sí os digo, y esto para tranquilidad de todo el mundo, hay un 4%, os comentaba antes, que entra en spam sí o sí, hagamos lo que hagamos, aunque hagamos el pino puente, va a entrar en spam porque no lo podemos controlar, pero normalmente si utilizamos estas técnicas que os hemos comentado antes, es decir, buenas prácticas, unas campañas lógicas, enviar bien, de manera correcta, pausada, con cabeza, limpiando bases de datos, siendo respetuosos con los suscriptores, normalmente no suele haber ningún problema. De hecho, hemos cogido muchísimas empresas nosotros que tenían problemas de entregabilidad brutales y a día de hoy están enviando millones de correos sin ningún tipo de problema. O sea que no podemos usar el microscopio para analizar cada caso porque no tenemos el control lo tiene el filtro anti-spam, ¿vale? Pero sí es cierto que podemos conseguir una entregabilidad muy alta, ¿vale? Otra pregunta es de a través de redes, dice, ¿es importante tener una IP propia para aumentar la entregabilidad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, una IP propia, para que los que no sepan lo que es una IP, no deja de ser, nosotros siempre ponemos este símil, es una manguera que usamos para regar, pues nosotros tendríamos una manguera exclusiva para nosotros mismos para poder enviar correo electrónico. Esto tiene un arma de doble filo, ¿vale? Si tenemos una IP en exclusiva, nosotros tenemos clientes donde efectivamente pues tienen sus IPs dedicadas o exclusivas, porque tienen una serie de ventajas, pero también pueden ser un problema. Pero bueno, básicamente suelen ser más ventajas que problemas. Cuando tú le facilitas una IP a un cliente, lo que le estás haciendo es darle una manguera exclusiva para poder enviar correo electrónico, con lo cual, primero, puedes monitorizarlo mucho mejor, no le afecta la cantidad de agua que salga por otros clientes, de tal forma que él tiene su manguera, tiene su canuto, tiene su capacidad de envío y cualquier tipo de campaña paralela que hubiera de otro cliente. Normalmente se suele trabajar con IPs compartidas en casi todas las plataformas, y se mezclan, ¿no? Entonces, bueno, pues te esperas o vas a ir hoy más lento, mañana más rápido, en fin, tienes ahí, es como una autopista. Una autopista, tenemos 5 carriles y esos 5 carriles, cada uno, pues oye, si son las 8 de la mañana hay más tráfico y si son las 12 hay menos tráfico y puedo ir mejor o peor. Lo que hacemos con la IP en exclusiva, lógicamente, es darle un carril de esa autopista a un cliente de forma exclusiva, con lo cual pues tiene ese privilegio, ¿no? Cada día es más difícil dar una IP porque no hace años que no se acabaron las IPs, pero bueno, a día de hoy todavía quedan unas poquitas y podemos seguimos de alguna manera pues eso, facilitándolas sin ningún problema. Pero vamos, que sí, es bueno tener una IP en exclusiva, por supuesto. Aparte que, bueno, te permite otra serie de opciones técnicas como personalización de contenido, es decir, que el correo sea totalmente enviado por ti. Nosotros seríamos el motor y el tener la IP en exclusiva te permite personalización de URLs, con lo cual es como si dijéramos el chasis es completamente tuyo.
Es todo tuyo, con lo cual es más fiable el correo electrónico a nivel de filtro anti-spam, ¿no? ¿Vale? Pero tiene muchas ventajas, sí es cierto. Otra pregunta es, dice, ¿qué datos ofrece SMS marketing o email marketing? ¿Qué datos, perdona? ¿Ofrece Vale, sí, un SMS marketing correcto. o email marketing? La diferencia entre el SMS y el email es que el email nosotros podemos traquear, la ventaja que tiene el email es que nosotros podemos traquear desde que el destinatario tiene una apertura del correo electrónico, a partir de ahí, una vez que abre el correo, nosotros podemos traquear todo lo que sucede y no solamente traquearlo, es decir, analizarlo, dónde pincha, dónde va, sino que incluso vosotros podéis incluir ya a nivel técnico determinadas informaciones que luego podéis recuperar en las webs para poder seguir el trazo. Es decir, tú podrías llegar a conseguir información no solamente de lo que sucede en el correo electrónico, sino que qué sucede después de ese correo electrónico a través de esos enlaces. La Ujú. información es pues desde aperturas, rebote, podemos saber dónde pincha, a qué hora, qué día, desde qué navegador, qué sistema operativo está utilizando. Bueno, mucha información. E incluso más de la que podríamos saber más, lo que pasa es que no lo ofrecemos porque lógicamente roza ya la ilegalidad. Con el SMS es una tecnología más antigua todavía que el email, el correo electrónico, y el SMS solo te proporciona información estadística al operador. Es decir, si yo mando un SMS a Orange, por ejemplo, o a Movistar, Movistar me va a informar, ¿de acuerdo? Si lo hacemos de una manera X, Movistar nos va a decir si el destinatario ha recibido ese SMS o no. Pero más allá de eso, no. Tú podrías incluir un código corto, una URL corta con algún parámetro y ya sí irte a la web y a partir de ahí hacer esa traza. Pero a nivel estadístico se queda un poquito más corto, ¿vale? El SMS solamente apertura, email, toda la actividad que exista sobre el correo, ¿vale? Muy bien, gracias, Alfonso. Otra pregunta es, ¿qué regulaciones y consideraciones de privacidad se deben tener en cuenta al llevar campañas de email marketing? Bueno, pues básicamente aquí hay tres normativas. Lo hago, digo, a nivel resumen para que lo tengamos en cuenta. Primero es el Reglamento General de Protección de Datos, que es una normativa europea que está, de alguna manera, regula las normativas de todos los países. Y nosotros tenemos la LOPD, que la LOPD, de alguna manera, Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que hace es beber de estas directivas, que son la RGPD, europeas. Y entonces se adapta a lo que dice la norma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Luego hay otra ley aquí en España que se llama LESICE, que es Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que regula los derechos de los consumidores a la hora de consumir productos y servicios a través de digitales. Y también regula, tiene un pequeño apartado de comunicaciones electrónicas. Básicamente y en resumen, lo que hemos comentado antes. Lo único que tenemos que tener en cuenta es LOPD, protección del dato. Es decir, ojo, qué proveedor utilizamos. Ojo, que ese proveedor tiene que ser encargado de tratamiento de datos, que tienes que firmar un contrato con él para que tu proveedor proteja el dato. Eso es lo que tendríais que tener en cuenta. Es decir, yo contrato un servicio, necesito por ley tener, como estoy cediendo, no cediendo, no es la palabra ceder, no, es depositando la información que yo tengo en mis bases de datos en un tercero. Ese tercero, en este caso te envío, por ejemplo, tiene que ser encargado de tratamiento de datos por ley y es lo que tenéis que tener en cuenta a nivel LOPD. A nivel de SICE, que es Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, solo tenéis que tener en cuenta que al regular las comunicaciones electrónicas, solamente tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener consentimiento expreso para poder hacer envío de comunicaciones electrónicas, ¿de acuerdo? Este es el artículo más importante, es decir, protección del dato, LOPD, consentimiento expreso, les hice. De manera resumida en un minuto, ¿vale? Básicamente. Esto luego habría Perfecto. se podría abrir un debate Carlos. legal grandísimo, pero bueno, básicamente es lo que solemos dar como resumen, ¿vale? Vale, otra pregunta, aunque está Javier por ahí respondiendo también, dice, a través del chat, dice, ¿cómo podemos asegurarnos que las imágenes ocupen poco? Al hacer crop en las plantillas, se nos sube la calidad y acaban pensando mucho. Vale, sí. Bueno, aquí entramos en la parte de imagen. Muchas plataformas te permiten subir. Bueno, nosotros sí es cierto que no lo consentimos. De alguna manera, si utilizas nuestro editor, comprimimos la imagen y la adaptamos para el peso necesario, de alguna forma para que no se suba de peso. Las imágenes tienen una cosa que se llaman puntos por pulgada, 72. Suele haber mucho. Recibimos a veces clientes que llegan con imágenes de imprenta, ¿no? Que están a 300 puntos por pulgada o que tienen un tamaño excesivo, ¿no? Daros cuenta que un correo Ujú. electrónico, el tamaño medio son 650 píxeles de ancho.
¿Qué sucede? Que si yo le meto una imagen de 7000 píxeles de ancho, porque lo he hecho con mi última cámara fotográfica súper molona de 70 megapíxeles, es que no necesitamos 70 megapíxeles, necesitamos una imagen de 650 píxeles, que eso es casi 200 veces más pequeño de lo que tú estás haciendo. Entonces, es importante, si no tenemos un conocimiento técnico muy avanzado a lo mejor, o una herramienta que sea capaz de menguar esa imagen, utilizar sistemas que, bueno, pues te la compriman ella directamente. ¿Qué hacer? Pues eso, desde utilizar herramientas que te las acaben comprimiendo, utilizar sistemas de compresión lógicos, como JPG, si utilizamos paisajes, y siempre tener cuidado con el peso de las imágenes, porque sí es cierto que ya no es que el destinatario, hoy en día tenemos 5G, 4G, móviles, conexiones ilimitadas, antes se miraba mucho más el peso, pero es que no sois conscientes de que, os pongo un ejemplo, Outlook en determinadas versiones, incluso Hotmail en determinadas comunicaciones, no admite más de, pongo un ejemplo, 1 megabyte en imágenes. Todo lo que sea más de 1 megabyte suma total de imágenes es spam. Porque dicen, oye, ¿por qué me tienes que mandar más de 1 mega de imágenes? Tanto me tienes que contar. Oye, pues lo siento mucho, pero te considero como spam. A ver, estoy hablando de una manera un poco genérica, pero bueno, lo hemos vivido, ¿eh? Lo hemos vivido, que mandar un correo de 1 mega en imágenes no entre y que un correo de 125K en imágenes repartidas acaba entrando sin ningún problema. Eso es el filtro anti-spam, lógicamente, que tiene un límite. No, tú no me puedes enviar toda tu álbum de fotos de bodas, porque no te lo voy a dejar recibir, ¿vale? Pues estamos hablando de coste de información de traspaso. Bueno, entonces las imágenes sí hay que optimizarlas. Normalmente con editores como el que tenemos nosotros suelen funcionar muy bien y te las optimizan muy bien, independientemente del tamaño que tú quieras importarlas, y si no, utilizar herramientas tipo, bueno, pues eso, Photoshop, GIMP, etcétera. ¿Vale? Vale. Gracias. Otra pregunta y vamos a hacer las dos últimas preguntas porque nos vamos ya de tiempo. A veces en clavijo, dice la persona, nos pone que debemos marcar tag y variables. ¿Es obligatorio? ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacerlo si no es utilizando los nombres? Entiendo que se refiere a lo que hablaba del tagueado anteriormente, ¿no? De poder etiquetar. A ver, es una Entiendo manera, yo. entiendo que es así, no sé si estaré contestando de manera correcta. Cuando hablábamos de segmentación, os puse un ejemplo de lo que es el etiquetado. La plataforma de Te Envío tiene un sistema que tú puedes llegar a etiquetar. ¿Qué diferencia hay? La etiqueta, tú puedes poner infinitas etiquetas a un contacto para luego llegar a segmentar. No es que sea obligatorio, es una manera de decir, oye, yo sé que esta persona ha tenido un cierto interés o me está abriendo los correos y considero que es un cliente importante o es un destinatario importante, lo voy a etiquetar, le voy a poner una etiqueta. Esto, la etiqueta se utiliza un poco como para clasificar y poder segmentar, pero tú puedes segmentar por campos, efectivamente, decir, oye, todos aquellos de la provincia de Oviedo, quiero tenerlos agrupados en un grupo para luego a continuación, porque yo hago eventos en Oviedo y me interesa mucho tenerlos localizados. Bueno, pues puedo hacer una segmentación por grupos o por campos, ¿no? Oye, pues todos los que se llamen Alfonso, pues los quiero tener identificados de alguna manera, pues también podría llegar. No sé si estoy contestando, es decir, no es obligatorio el etiquetar, tú puedes mandar a tu base de datos de manera global sin ningún tipo de problema, pero es bueno intentar siempre segmentar, ¿vale? Que es la palabra un poco. Vale. Otra cuestión, la última, dice, en cuanto al cumplimiento de normativa les hice para enviar email, ¿podríamos enviar un correo previo solicitando su permiso? Buena pregunta, sí, buena pregunta. Bueno, eso es un limbo, eso es un limbo. Las leyes son muy tunas, ¿no? Como digo yo. Te lo dejan a la interpretación al final. Cuando tienes un problema, es cuando al final quien decide es quien lo interpreta. Y quien lo interpreta no deja de ser, pues, o bien un inspector de la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de la protección del dato, o en este caso por un tipo de denuncia, un juez, ¿no? Entonces, la ley te dice claramente, tienes que tener consentimiento expreso. Punto. Punto. No hay más. ¿Os acordáis que hace poco se cambiaron las leyes, hará unos 4 o 5 años, sobre el tema de la RGPD? Todo el mundo entró en pánico y todo el mundo tenía que tener el consentimiento, ¿no? Y hubo, bueno, empresas que perdieron bases de datos a tope y sin ningún tipo de... Si te lees la ley, una de las cosas que pasó en ese momento fue la misma. Es decir, antiguamente la seguridad en el dato estaba muy tipificada. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tienes que tener estas medidas, tienes que tener las otras. ¿Y qué hicieron? Se acabó. Protege el dato como tú consideres que tienes que protegerlo. Esto es igual. Es decir, tienes que tener consentimiento. Ahora bien, luego tú cuéntale a un juez, mire usted, no, es que yo, claro, para tener consentimiento tuve que mandar una campaña para poder obtenerlo.
Oye, pues mire usted, si el juez considera que lo que estabas haciendo, porque te puedes tirar toda la vida haciendo eso, y al final dice, no, yo siempre pido el consentimiento. Entonces, es una línea muy fina. Yo no tengo la respuesta, no te puedo decir sí o no, pero al final acaba siendo interpretado por un tercero que sí tiene potestad de decidir si lo que estás haciendo tenía sentido, no lo tenía, o era bueno o era malo. Que tú consideras que tienes la legitimidad de poder pedir un consentimiento porque esa base de datos que tienes es heredada de una empresa que se ha absorbido, o yo qué sé, no sé, una justificación que diga, oye, sí puedo hacerlo. Ahora, también os digo que si mandas una carta postal, esto no está regulado. Entonces, bueno, pues ahí entramos en el mundo de las leyes y de las interpretaciones. Entonces, bueno, la ley dice tácitamente, artículo 21 creo que es, por si lo queréis buscar, 20 o 21, necesitas consentimiento expreso, no dice más. Ya está. Entonces ahí lo dejo. ¿Vale? Alfonso, nada, si dejas tus datos en la slide, Sí, perdonar, efectivamente que me he ido a para la por si acaso, primera. vale, Sí, la dejo aquí. efectivamente. Me he ido a la Más que primera. nada para si quieren que Sí. se pongan en contacto contigo, os remitiremos a todos la PPT y también el enlace directamente del webinar, o sea, de la grabación. Y bueno, quiero recordarles que en el marco de estas jornadas que tenemos gratuitas para pymes y autónomos, tenemos una programada para el día 28 de septiembre, que es los 5 ejemplos cómo automatizar tareas con inteligencia artificial sin conocimientos previos. Y otra para el día 10 de octubre, que es personaliza tu atención al cliente con ChatGPT y Google Pan. Darte las gracias, Alfonso, por esta interesante jornada donde hemos visto ese papel fundamental que desempeña el comercio electrónico como canal de captación, fidelización y consolidación con los clientes. Y por mantener esa audiencia hasta el final, y a todos y a todas por haber participado en este webinar, esperando que haya sido disfrutado y aprendiendo más sobre el email marketing. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros, muchas gracias. Nada, a Un ti. saludo. Chao. Saludo.